Ahí está Leo Alessi del otro lado. Leo, ¿cómo estás? Buen día, ¿Cómo bienvenido. anda, Erika? Ale, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy Buen día. bien. No, si es de futsal, se equivocaron de teléfono. No, De ¿cómo? especialista. ¿Cómo? No, No mentira. diga, ¿pero se juega el futsal en Puerto Rico? Obviamente, como en gran parte del mundo, obviamente lo que se juega en Puerto Rico debe ser más FIFA que otra cosa. Ajá. Recordemos esta... cada vez me parece más absurda división política de un deporte regulado por dos entes a nivel mundial. En Mendoza es más popular y más fuerte el que no tiene que ver con FIFA, Ajá. con AFA, sino otro, pero en gran parte del mundo, obviamente la estructura de FIFA, una de las marcas y una de las empresas más grandes del universo, por supuesto que tiene muchísima más estructura y debe tener futsal Puerto Rico. Si quieren para la próxima les averiguo bien, pero está claro y les aseguro que FIFA no es concretamente el deporte que se practica acá. Exactamente. Leo, tiene que ver esto con que en 1965 se creó la Confederación Sudamericana de Fútbol de Salón, que fue la primera organización internacional de este deporte. Uy, se me cerró Wikipedia. No, Qué Qué macana. bacano. Bueno, pero hasta donde pude leer era eso. Hay que irse a Hay que irse Sí. a Uruguay y un poco después a 1965, pero viene por este lado del mapa del mundo donde nació el futsal. Sí, estuve chusmeando es algo Wikipedia. que, no, está perfecto y me parece bien. Si quieren alguna mañana me acerco y nos tomamos unos mates y le contamos a la gente, porque la verdad que para el que no forma parte del nicho del fútbol Sí, de salón, sí. el que lo consume porque lo juega, porque tiene un hijo, porque tiene una hija que lo juega, Sí. probablemente se le hace difícil entender Claro. que hay un deporte que esté regulado por dos federaciones al mismo tiempo. Pasa mucho con el boxeo, pasa mucho con otros deportes y con el futsal puntualmente. Pasa que es una división que en gran parte del mundo casi que no interesa, porque el predominio es de FIFA, Claro. concreto. O sea, FIFA tiene más asociaciones o más países que la ONU, para que se den cuenta. Tiene lugares que ni siquiera la ONU reconoce, por lo cual, claro, o sea, por lo cual imagínense que la estructura que tiene e infraestructura para todo es muchísimo mayor a esta confederación de la cual habla Ale, que es la que genera por los años 30 y luego los 60 el que se le llama el futsal auténtico, el futsal original. Cuando FIFA se da cuenta de que están jugando a la pelota en otra superficie, pero que el móvil, digamos, es lo mismo, porque la verdad que es transportar una pelota y que supere la línea de meta, el fin es el mismo, se dice, FIFA se da cuenta, se aviva y dice, no, pará, están jugando a este deporte en otro lado. Claro, y empieza... FIFA sintió un dolorcito en el bolsillo cuando se dieron cuenta de eso, ¿no? Mejor dicho, dijo, guarda, ¿qué beneficio puedo tener con esto Claro. si lo empiezo a regular yo? ¿Qué hizo FIFA? E insisto, lo estoy resumiendo muy a grandes rasgos, Sí. luego lo podemos explicar mejor. ¿Qué hizo FIFA? Empieza a desarrollar su deporte, su futsal, con sus reglas. Desarrolla también, para justificar todo esto, el fútbol playa, como diciendo, son distintas vertientes del fútbol 11. Empieza a subsidiar a Brasil, a España, a Portugal, a las grandes potencias que tenía el fútbol de salón en los 80, en los 90, se los empieza a llevar y eso genera un efecto dominó que termina con un fútbol de salón original a nivel mundial completamente devastado, salvo en pequeños lugares del mundo o en pequeños rincones, como por ejemplo Argentina, como por ejemplo Colombia, como por ejemplo Paraguay, donde todavía el futsal original sigue siendo muy importante, ¿sí? Y se da esta cuestión de que conviven las dos ramas, los dos deportes, en el mismo país. Es algo, insisto, difícil quizás de entender, y es algo que ya me parece quedó obsoleto, porque hace 20 años era una lucha más mano a mano. Hoy, en esta época, la infraestructura de FIFA contra el descajete, si me permiten Sí. el término, el papelón que es este fútbol de salón a nivel mundial, el original, el que se juega en Mendoza, es incomparable. Entonces, es algo, como le digo, lo vamos a charlar luego,
pero sí, en lo que jugamos nosotros probablemente, y casi con 100% de seguridad, les digo que no es lo mismo que juegan en Puerto Rico, volviendo al tema de por qué surgió todo esto. ¿Qué tal? Mira, un poquito de historia, nunca viene mal y aprendimos algo nuevo. Yo soy manager y representante de algunos jugadores de futsal, Leo Ale, si lo sabe. Ah, pero qué bien. Sí, tengo un primo. Que si no soy yo la claro. Tengo que explotar a la familia. Sos como la Guillermo Coppola del futsal. No tanto, no tanto. La Sister Spiller. No tanto. Bueno, pero vamos a la información, porque Leo tiene información de futsal y tenía también algo para contarnos sobre el hockey, Leo. Sí, exacto. A ver, concretamente, ya que estamos hablando del fútbol de salón, sabemos que este domingo arranca el torneo nacional de clubes más importante en la rama masculina. Sí. Y probablemente lo que le está quedando al fútbol de salón a nivel país, en lo que resta del 2019, la última gran cita. En Rosario, va a ser en ¿no? Rosario, Claro. claro, exacto. Va a ser en Rosario, es la división de honor. Van 36 equipos de todo el país. Son 6 los que van de Mendoza. Una división de honor que está empezando por fin a organizarse, porque veníamos de divisiones de honor donde muchas federaciones tenían plazas y no les correspondía tener, porque la verdad que si a una federación que tiene 200 jugadores le das una plaza al torneo más importante de todos, y la verdad que algo estás haciendo mal, o sea, claramente esa federación tiene que crecer para tener una plaza en el torneo más importante de todos, y bueno, desde este año ya no tendremos una división de honor de 50 equipos, lo cual te desprestigia, porque si es el torneo más importante del país, ¿por qué lo juegan 50 equipos? Me parece que se estaba nivelando para abajo, por lo cual ahora van a ser 36 y creo que desde el año que viene incluso van a ser menos y va a ser cada vez más difícil jugar la división de honor. Son 36 equipos en Rosario, es de domingo a domingo, es decir, del 3 de noviembre al 11 de noviembre, esta división de honor que va a tener presencia importante de nuestra provincia. Yo siempre digo lo mismo y es una frase que me gusta repetir, cuando, de fútbol de salón por supuesto, cuando un mendocino o mendocina, sea club o sea selección, pasa de Desaguadero es para dar la nota, ¿sí? Uh-huh. Cuando un equipo nuestro, sea de hombres, de mujeres, de selección, o sea un club, supera los límites de la provincia es porque va a ser protagonista, porque tenemos el mejor futsal del país, tanto masculino como femenino en Mendoza, y porque si hay clubes, si hay división de honor, por supuesto, tendremos a Jockey, a Cementista, a Don Orione, a Talleres, a Regatas y al Jockey B, es decir, todos los clubes, los Capanga, los más importantes de la historia, van a estar representados, obtuvieron la plaza deportiva para jugar este torneo, uh-huh. Que puede cerrar un año histórico para nuestra provincia, porque lo hemos hablado con Cristian en distintas salidas de la mañana. El fútbol de salón en Mendoza viene con un año completamente histórico y pueden haber leído esto, sí. Porque las 4 selecciones salieron campeonas, lo hemos dicho incluso con ustedes, la masculina, la femenina, la C20, la C17, porque Cementista ganó el Nacional de Clubes Femenino, uh-huh. Es decir, los 5 torneos en el año más importante ya son de Mendoza, sea de un club o de una selección, y falta el Nacional de Clubes Masculino, que popularmente se la conoce como División de Honor, que vamos a tener los clubes que les decía recién, por lo claro. Cual podríamos estar hablando, ojalá, dentro de un par de semanas, cuando termine este torneo, de que Mendoza jugó 6 torneos importantes en el año y ganó los 6. Claro, que alguno de los equipos mendocinos se alce con el título. Entonces, ¿cuánto sería el 10 de noviembre? Por ahí más o menos. Claro, el 11 termina, el 11. Ojalá que el 12, cuando hablemos en la mañana de Aurora, en cualquiera de los programas, ojalá que estemos hablando de una gran noticia. Hay una realidad y es que de los 6 torneos, claramente este es donde Mendoza puede llegar a tener mayor complicación, o un club de Mendoza puede llegar a tener mayor complicación, básicamente porque Mendoza, acá hay una situación muy sencilla, Mendoza manda 6 equipos porque tiene más de 6.000 federados. Hay lugares como Comodoro Rivadavia, como Ushuaia, que no tienen tantos federados, por lo cual mandan mucha menos cantidad de equipos y son casi selecciones los que mandan, ¿me entienden? Flamengo de Comodoro Rivadavia o Magallanes de Ushuaia son sus únicos representantes de su lugar de procedencia. Claro. Entonces se van con lo mejor que tienen y lo mejor de los otros clubes. Mandan casi una selección.
Como Mendoza tiene 6 equipos, la situación es que van repartidos los mejores jugadores de nuestra provincia en 6 equipos. Entonces, nuestro Jockey, nuestro Talleres, nuestro Regatas, Don Orione, compiten contra clubes importantísimos que parecen prácticamente selecciones del lugar de procedencia. Claro. En cambio, nuestra selección de Mendoza está repartida en 6 lugares distintos. Sí habrá que tener, bueno, como les decía, cuidado con Flamengo de Comodoro, cuidado también con Magallanes de Ushuaia, ni hablar con Estudiantil Porteño, es el actual bicampeón de este torneo, juega en Capital Federal, pero es un torneo donde, habiendo tantos equipos de Mendoza, no nos tiene que extrañar y debería pasar que mínimo tengamos 1 o 2 equipos en semifinales, que es lo que viene pasando todos los años. Se le niega el título a Mendoza a veces en este torneo, sí. no lo gana tan seguido como los torneos de selecciones, pero creo que es un gran año para cerrar lo que sería un 2019 histórico, tratar de que Mendoza se quede a través de uno de sus clubes, claro, también con la División de Honor. ¿Por quién vas a alentar, Ale? ¿Por cuál de los 6 equipos mendocinos? Voy a esperar a que avance el que gane, le voy a apostar todo, por supuesto. Claro, el día de semifinales hablamos, ¿no? Claro. La verdad es que les vaya bien a los 6. Eso número 1. Número 2, me parece que por plantel, teniendo en cuenta que Renzo Grasso, hoy jugando en Europa, no viaja con Cementista, creo que Jockey, que va completísimo, sin Gonzalo Pires, que está jugando el futsal de AFA en Buenos Aires. Es un candidato. Creo que Jockey, si me hacen poner un orden de candidatos mendocinos... No lo íbamos a hacer, pero si usted se ofrece, Bueno, creo que Jockey y Cementista van a compartir ese primer lugar. Jockey apenitas, medio escalón más arriba. Me parece que Regatas está teniendo un gran torneo. No sé si le da para hacer un gran torneo en División de Honor, ojalá que sí. Hay que ver con Don Orione. Don Orione es una incógnita siempre. Si es una gran semana de Mescolati y una gran semana del piberío fantástico que tiene Don Orione y de la gran cantidad de jugadores que ha promovido de sus inferiores a primera, creo que también podemos hablar de un equipo interesante. Me parece que Jockey B, que está peleando el descenso en Mendoza, y Talleres B, que ya descendió a la primera B en Mendoza, pero que obtuvo la plaza el año pasado. Uno dice, ¿cómo un equipo que ya se fue al descenso va a jugar el torneo más importante? Y claro, la plaza se la ganó en diciembre del año pasado, cuando la realidad era otra. Pero me parece que tanto Jockey B como Talleres B van varios escalones más abajo del resto, van a cumplir, a participar, y si meten octavo de final, si pasan los grupos, creo que ya es un gran torneo para ellos. Pero los otros 4, en mi orden, Jockey, Cementista, Don Orione, Regatas, creo que pueden hacer cosas importantes. Ojalá, como les digo, que tengamos 1 y por qué no 2 equipos en semifinales, que es a lo mínimo que me parece que tienen que apostar nuestros clubes en este 2019. Leo, ha sido como abrir la gran enciclopedia del deporte. Bueno. No sea humilde. No, por favor. Un gusto hablar con vos. Como siempre, a disposición de lo que necesiten. Un abrazo para todos. Un abrazo gigantesco.